esta computadora, ahí estamos. Bueno, muy bien, ahí estamos grabando. Hoy vamos a hablar entonces del último tema que vamos a hablar este cuatrimestre y del último tema, por lo tanto, que va a entrar en la evaluación parcial. Y que es acondicionamiento de piezas quirúrgicas para diferentes estudios. Vamos a ver que durante los procedimientos quirúrgicos, a veces de manera programada, prevista, otras veces de manera imprevista, vamos a ver que van a tomar muestras de diferentes partes y de diferentes consistencias para enviarlas a analizar a diferentes servicios, que ahora vamos a ver cuáles son, porque a diferentes servicios, porque se van a buscar cosas diferentes, ¿sí? Que el cirujano va a necesitar saber para diagnosticar, para un tratamiento, para conducta quirúrgica, para un tratamiento posterior, o sea, dependiendo de lo que se busque con el análisis de esa muestra. Muy bien. Vamos a comenzar con los estudios de histopatología. La histopatología, ¿sí? Me lo está diciendo igual la palabra en terminología, que ustedes ya son expertos en terminología, y ya la leen y saben, pero es una rama de la patología que va a tratar, por eso es histo, ¿sí? Va a tratar el diagnóstico de enfermedades a través del estudio de ese tejido, ¿sí? O de esa porción que se, por ejemplo, puede ser tejido, pueden ser líquidos, o sea, cualquier fluido que se envíe a analizar, ¿sí? Y vamos a tener dos tipos de estudio de histopatología. El estudio por congelación, en realidad vamos a tener tres, pero vamos a ver dos principales. El de congelación y el diferido. Cuando hablamos de estudios por congelación, la palabra más o menos ya me ubica de qué me está hablando. Me está hablando de congelar, ¿sí? Entonces, el resultado que voy a obtener cuando se manda una pieza, un tejido, supongamos que el cirujano está operando, que es muy común en las mujeres. Alan, discúlpame, te metiste en un mundo femenino. Es muy común en las mujeres que, por ejemplo, tengan algún nódulo mamario y el ginecólogo diga, bueno, lo sacamos. Cuando van a sacárselo, el cirujano saca ese nódulo. Algunos cirujanos los punzan, ¿sí? Yo voy a hablar de sacarlo porque soy pro sacarlo y porque aparte es más sencillo para el ejemplo. ¿Qué hace el cirujano? Lo saca. Muchas veces saca y por el aspecto de ese nódulo puede ser que requiera un resultado en el momento para saber cómo seguir con la cirugía, ¿sí? Bien, Aldana, entonces sabes de lo que estoy hablando. Entonces, le sacan ese nódulo y lo envían a analizar, ¿para qué? Para saber, por ejemplo, si los márgenes están libres, ¿sí? O sea, si esa resección que se hizo fue suficiente o tiene que sacar tejido, seguir sacando tejido. Eso es conducta quirúrgica. Entonces, el resultado que va a obtener de esa congelación, de ese nódulo, que fue una porción de tejido que puede ser tejido celular subcutáneo, o puede ser en otras partes del cuerpo, puede estar en el músculo. Ese tejido se manda a analizar por congelación. Entonces el resultado es inmediato, ¿sí? Por lo tanto, no voy a alterar la forma en la que está. Yo lo saco y así como lo saco lo envío, no le coloco nada, ¿sí? Y lo que va a hacer el anatomopatólogo es una fijación, vean que dice, de las moléculas de los tejidos por una congelación rápida, que generalmente lo hacen con nitrógeno líquido. Entonces le aplican nitrógeno, ni bien reciben la muestra, le aplican nitrógeno líquido y hacen microcortes, ¿sí?, de ese tejido para ver los bordes que tiene. Si esos bordes están libres y uno de los cortes atraviesa el nódulo y el nódulo tiene, por las características, el anatomopatólogo es un médico que estudió histopatología, entonces sabe de formas celulares normales y anormales, ¿sí? Y qué características tiene cada una, y los diferentes tipos de tumores, y todos los diferentes tipos de tumores, de neoplasias, se comportan de manera diferente. Entonces, disculpen, en base a eso, él va a saber si es maligno, es benigno, ¿sí? Y si es maligno, qué aspecto o qué presume él que es. Pero principalmente a lo que se dirige es a saber si
es maligno o benigno y si las células que están alrededor están libres, o sea, son normales o no. Entonces, hace todos esos microcortes. Y le dice, lo llama al cirujano y le dice, mira, los bordes están libres, el cirujano dice, listo, exitosa la cirugía, y cierra, o le dice, mira, los bordes son anormales, hay tejido anormal, entonces el cirujano, ¿qué hace? Amplía, sigue resecando ese tejido alrededor para asegurarse de haber sacado todas esas células anormales, ¿bien? Y cuando hablamos de estudios por congelación, entonces, si le van a poner nitrógeno líquido y van a hacer microcortes en el momento, ¿sí? Si yo mando una pieza pequeña, se congela. Ahora, si yo mando todo el muslo, va a ser medio difícil, ¿sí? O si mando todo el hígado, por ejemplo, va a ser difícil que lo puedan congelar por completo, ¿sí? No lo van a poder hacer. Entonces, siempre se trata de extracciones de muestras de tejidos pequeñas, ¿sí? Nunca van a ser, o sea, que si van a sacar el hígado, nunca voy a preguntar, ¿lo mandamos por congelación? Y no, ¿sí? Porque es el hígado completo, o sea, ya eso me guía. Después, las pequeñas pueden ir por otros métodos, pero ya congelación me habla de muestras chiquitas, ¿sí? Entonces, son unas muestras de tejido generalmente pequeñas, que se hace durante la cirugía, se congela, como les dije antes, se corta milimétricamente, y bajo el microscopio ve el estado de esas células y le da una conducta, un diagnóstico fiable, por supuesto, no es que va a ver y va a decir, son células normales y van a ser anormales, ¿sí? Es fiable y hace que el cirujano decida cómo proceder, o sea, finalizar la cirugía o seguir resecando. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Y lo descongelan, o sea, una vez que saben si es benigno o maligno, después ya enseguida lo descongelan? Porque a mí me lo mostraron cuando yo me desperté. ¿Te mostraron el nódulo? Sí, era blanco y tenía unos cositos como rojos. Me dijo él que cuando es maligno es más grisáceo. Y que cuando es benigno es más bien blanco. ¿Pero te lo mostraron y no te lo dieron? No. Me mostró el frasquito con el nódulo adentro. Parecía como una verdurita de esas, ¿cómo se llama? Que tienen como, que son blancas, que vienen generalmente en los picles. ¿Cebollita? No, como una, no sé, tenía como una cabecita así blanca. Sí. Como un ramillo así blanco. Bueno. Y me lo mostró, yo lo vi, después, bueno, se lo llevaron. Por eso, y no estaba congelado, estaba como en agua. Porque no siempre lo mandan a congelación, ¿sí? O sea, no es que cada nódulo que saquen lo van a mandar a congelación y cada pieza que saquen, o sea, yo les doy ejemplos de lo que pueden hacer. Tranquilamente el cirujano puede estar confiado de que es un nódulo benigno, lo saca y lo manda por este método que vamos a ver ahora, que es diferido, por eso te lo puedo mostrar, ¿sí? Porque si no lo hubiese mandado... Me había hecho una biopsia antes, capaz que ella... Claro, bueno, claro, por eso, lo biopsió, y como era benigno, ya directamente lo sacó y lo envió, pero no necesitaba un diagnóstico entonces en el momento. La congelación es cuando el cirujano en el momento necesita tomar una decisión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace 2 semanas atrás operamos a un paciente que tenía un tumor que ya sabíamos que era maligno en la cara. Y el cirujano lo primero que hizo fue la resección de ese tumor con bordes libres, porque siempre se hace con bordes libres. Los bordes libres quieren decir bordes sanos, o sea, yo tengo un lunar y me sacan el lunar y una porcioncita de tejido normal alrededor, que se estima que es normal, son protocolos quirúrgicos, ¿sí? Las piezas generalmente se sacan con 2 centímetros de margen de seguridad en lo posible, ¿bien? Entonces, tu cirujano la punzó y la mandó a analizar, o tu médico, y le dio que era benigno, entonces ya hizo la resección y después la envió por diferido. Ahora, a este paciente que le estaba diciendo tenía un tumor acá sobre el malar y invadiendo la cavidad orbitaria. Le sacaron ese tumor y lo sacó con bordes libres, por supuesto que le sacó toda la órbita, y se lo sacó con bordes libres, y lo mandó a congelación.
en ese mismo momento. Y en ese mismo momento, el anatomopatólogo lo congeló, o sea, congeló los bordes, lo cortó, porque no necesitaba congelar la muestra, porque ya sabía que era maligno, ¿sí? Ahora, congeló los bordes, los cortó en finito, lo vio abajo del microscopio y le dijo al cirujano, quédate tranquilo que son bordes libres. Entonces el cirujano se quedó tranquilo de que sacó la masa tumoral y todos los bordes de seguridad estaban limpios, así que no quedó ninguna parte de tumor en el lecho quirúrgico, ¿sí? Para eso se hace la congelación. ¿La hacen siempre? No, tu médico te biopsió antes y después te sacó el nódulo y ya está. Ahora, otros tienen otras conductas en otras ocasiones que precisan de la congelación para saber cómo proseguir. ¿Bien? Profe. Sí, gracias, profe. No, de nada. No, Adri, profe. Sí, Adriana, decime. Porque el proceso también de, o sea, el congelado tiene un proceso. No es que es así, ¿cómo le voy a decir? Tan rápido. ¿O sí? Sí, es rápido. Ajá. No es el asado del domingo que pesa 3 kilos y vos metiste en el freezer y necesita muchas horas para congelarse. Yo entiendo lo que vos estás diciendo, ¿eh? Sí, sí. No es que necesita horas y horas, por eso te digo que son muestras chiquitas, porque si yo tengo que tomar una arveja y ponerla dentro del freezer, y seguramente en un ratito nomás se me congela, porque es chiquita, porque la masa es pequeña. Ahora, si yo meto 3 kilos de asado, y sí, lo más probable es que tarde, a la hora vaya y todavía estén sin congelar. Entonces, por eso se habla de muestras. Para que no se descomponga la muestra, no se, los microorganismos no empiecen a actuar, se le pone, creo que formaldehído, ¿no? Sí, pero eso es en otro estudio. Por eso yo estaba hablando primero de congelación, ¿sí? Ajá. Y la congelación no lleva ningún tipo de fijación porque el anatomopatólogo tiene que congelarla, ¿sí? Para poder ver rápido, digamos. Para poder rápido decir si eso es normal o anormal. ¿Qué tipo de anormalidad? Después en otros estudios la van a evaluar. Pero la congelación es para conducta quirúrgica. ¿Sigo teniendo células malas o no? ¿Sí? Claro, para hacer un diagnóstico rápido. Claro. Bien. Entonces, eso teníamos en congelación. Y después teníamos por diferido, ¿sí? Que diferido es diferido en el tiempo y por lo tanto, si es diferido, el resultado no es inmediato, no lo voy a tener en el momento, se tiene que fijar la muestra. ¿Por qué? Porque si yo la voy a conservar, es como que yo diría, fui a la carnicería, compré milanesas para allá, bueno, las pongo de arriba de la mesa, las preparo, las hago y me las como. Ahora, si las compré para comérmelas el fin de que viene, las tengo que conservar, ¿sí? En este caso, las voy a congelar, porque si las pongo en la heladera, llega un momento que la carne se pone fea igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el frío retrasa los procesos normales de descomposición, pero en algún momento lo que tengo dentro de la heladera se echa a perder. Bueno, esto es igual, ¿sí? Es diferido. Y capaz que vieron que cuando generalmente, no sé si todos han pasado por una biopsia, pero generalmente los servicios de anatomía patológica, cuando sacan una muestra, tardan aproximadamente un mes en emitir el resultado. Entonces, ¿eso por qué es? Porque tienen un montón de otras muestras que van analizando a medida que las van recibiendo. Entonces, esa muestra que va a estar esperando que el anatomopatólogo la analice, tiene que ir fijada, porque no se tiene que echar a perder, ¿sí? Y esa fijación es con soluciones líquidas, ¿sí? Que van a tener dentro moléculas fijadoras, que lo que van a hacer van a ser puentes con las moléculas del tejido, y así las van a mantener en el lugar y no van a permitir que se degeneren, ¿sí? Porque todos sabemos que cuando algo se descompone, se echa a perder, hay una modificación de esa célula ya no es igual, ¿sí? Sufre cambios morfológicos y se echa a perder. Entonces, lo que hace esta fijación, esta solución líquida, hace enlaces que detienen, es como si deteniera el envejecimiento, lo deja así como si fuese una foto, ¿bien? Deja el tejido intacto y
Por lo tanto, cuando el cirujano corta, sabe que si hay células deformadas son porque esas células ya estaban deformadas de antes, no se deformaron con el proceso de que el tejido no está más en el cuerpo y no está siendo más irrigado, recibiendo oxígeno, ¿sí? Entonces, lo que trata de hacer este estudio, o sea, este fijador, es mantener la pieza lo más parecida posible a cuando estaba dentro del organismo, ¿bien? Por eso hablamos de una extracción de una muestra de tejido de cualquier tamaño. Acá, si sacan el hígado, puede ir, tranquilamente va a ir por diferido, pero si sacan una muestra pequeña, también puede ir por diferido, porque el apéndice es pequeño, entonces yo no lo puedo hacer grande para decir va por diferido, ¿sí? O un nódulo puede ir por diferido y sin embargo es pequeño, ¿bien? Entonces, la muestra que va a ir por diferido ya no necesita ser sí o sí chiquita, como en el congelación. Acá se fija con líquido y se espera hacer los cortes adecuados y las tinciones adecuadas, así que el tamaño puede ser indiferente, cualquier tamaño está bien, ¿sí? Entonces las voy a sumergir en ese fijador y luego el anatomopatólogo decidirá a qué método de estudio la va a someter, que en eso nosotros no nos metemos porque eso es algo de anatomía patológica. ¿Bien? Entonces, ya sé que hay estudios de histopatología por congelación, con resultados inmediatos, así que no los fijo, no le pongo nada, así como está la mando, y el anatomopatólogo la congela y me dice en el momento si es normal o anormal, y estudios por diferido, donde el anatomopatólogo necesita esperar con esa muestra, entonces sí necesito fijarla para que no se altere, y el resultado va a ser también diferido en el tiempo, 1 mes, 2 meses, lo que tarde el servicio en procesarlo. Discúlpenme un segundo, que me está preguntando algo la coordinadora, que no la atendí por teléfono, pero porque no la leí. Bien. Esperen que leo que estoy en clase. Me molesta que me molesten cuando estoy dando clase. Bueno, y entonces ya sabemos eso de histopatología. ¿Qué otra cosa tenemos que saber de histopatología? Aparte de que cuando tomen una muestra, si es pequeña voy a preguntar, ¿cómo la mando? ¿Por congelación o por diferido? Si es grande, ya si quiero preguntar, igual puedo preguntar. Nosotros miles de veces hemos dicho, esto va por congelación, ¿no? Esto va por diferido, ¿no? Con formol, o sea, preguntamos igual, por más que se caiga de maduro, mejor prevenir que curar. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a manipular esas muestras y quién las puede manipular. ¿Quién va a recibir la muestra? Cuando el cirujano toma esa muestra, ¿quién la puede recibir? La instrumentadora aséptica la puede recibir desde el cirujano en la mesa. El cirujano toma la muestra y se la pasa a la instrumentadora aséptica en la mesa, que la puede o preparar o pasársela directamente a la circulante que la prepare. Así que la circulante, esa muestra la va a poder recibir desde la aséptica, cuando se la pasó el cirujano, o directamente desde el cirujano. Por ejemplo, si la muestra es el apéndice, lo más probable es que yo espere que la instrumentadora se le cante, esté disponible y lista para darme la muestra. Entonces me va a decir, ¿te paso la muestra? Sí, me la va a dar directamente, o sea, el cirujano se la dio a ella y ella me la da a mí. Y yo hago lo que vamos a ver ahora, que es prepararla. Otras veces, como ha pasado ya varias veces, es, por ejemplo, sacan una muestra, es muy grande, una vez sacamos un tumor gigante del abdomen, y era tan grande y tan pesado que cuando el cirujano, lo tenía que abrazar el cirujano, imagínense lo grande que era, el cirujano lo abraza, semejante cosa, ¿para qué se la va a pasar a la instrumentadora aséptica? No podía, porque la instrumentadora aséptica no tenía lugar donde ponerlo en la mesa, porque abarcaba toda la mesa de instrumentación. Entonces el cirujano directamente estaba circulando yo, me hizo poner un campo en el piso, ¿sí? Un campo quirúrgico en el piso, y él directamente se acercó hasta el campo y lo tiró
¿sí? Al piso, porque no puede acercarse al piso y tocarlo porque está estéril, así que a la distancia tiró el tumor arriba de ese campo y nosotros después lo pusimos en una bolsa y lo mandamos a analizar. En ese caso, la circulante puede tomar directamente desde el cirujano la muestra, ¿sí? Y prepararla a ella. Los cuidados desde que se recibe la pieza hasta que se envasa para preservarla son similares tanto en congelación como en diferido. ¿Por qué? Porque en histopatología estoy analizando células. ¿Necesito que la muestra esté estéril? No, no necesito que esté estéril. ¿Por qué? Porque no estoy analizando microorganismos, estoy analizando células. Si el anatomopatólogo analiza la forma de una célula, por más que haya o no haya un microorganismo presente, no le importa porque él no lo va a analizar a eso, ¿sí? No lo va a ver, ¿bien? Entonces, histopatología, histo son células, ¿sí? Por lo tanto, no necesita estar estéril. Por eso, la instrumentadora circulante puede recibirlo desde el cirujano tranquilamente, porque después lo pone en una bolsa o en un recipiente y procede a prepararlo. Y lo mismo con la congelación. La instrumentadora séptica, por ser una muestra pequeña, lo puede recibir en una gasa y directamente dársela así la gasa entera a la instrumentadora circulante y que la circulante la prepare, ¿sí? Ahora, si el frasco contenedor de esta muestra para histopatología, ya sea por congelación o sea por diferido, si ese frasco, ese contenedor está estéril, no va a ser porque la muestra lo necesite, va a ser porque la instrumentadora séptica lo necesite, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cirujano saca el apéndice. Y capaz que me queda más cómodo decirle a la circulante, ¿no me das un frasco estéril? O sea, en realidad le voy a decir, ¿no me das un frasco? Si me va a dar un frasco a mí, que soy la séptica, tiene que estar estéril, porque yo soy la instrumentadora séptica, y lo voy a hacer en la mesa. Entonces, yo soy la que necesito que ese frasco esté estéril, no la muestra. La muestra van a seguir analizándose células. Entonces, me pasa ese frasco, yo tomo el apéndice, lo pongo adentro del frasco, lo cierro y le paso directamente el frasco. Esa es una opción. Otra opción es que el cirujano me pase el apéndice y la instrumentadora circulante me abra una bolsita o me abra un frasco, me ofrezca la boca del frasco y yo como aséptica tome con una pinza ese tejido, que en este caso es el apéndice, y a la distancia se lo suelte adentro de ese frasco. El frasco no está estéril, porque lo está manipulando la circulante, ¿sí? Pero también es válido porque no necesita estar estéril. ¿Se entiende esa diferencia? Quiero que la entiendan porque las condiciones, cuando hablamos de condición del envase, la esterilidad no es una condición del envase de la histopatología, ¿bien? Solamente si la séptica quiere que así sea, ¿bien? Muy bien. Acá tenemos un resumen del circuito de histopatología. Sacan la muestra. Acá está la muestra, ¿bien? Sacan la muestra. Si va por diferido, se le pone fijador y el envío no es inmediato, porque el resultado tampoco es inmediato, ¿sí? ¿Qué condiciones tiene que tener el contenedor? Estar limpio, si es un frasco que sea plástico con tapa, de cierre hermético, si es una bolsa que sea una bolsa de nylon simple, ¿sí? ¿Ven? Acá dice las dos transparentes de cierre hermético, ya sea una bolsa o sea un frasco, tienen que ser transparentes. Yo tengo que poder ver lo que hay dentro de ese frasco, ¿sí? De cierre hermético, ¿para qué? Para que no se vuelque el líquido, porque si el líquido fijador es el que mantiene la pieza fijada, en cuanto ese líquido no está tapándola, no está hermético y se vuelca, se pierde esa fijación y la muestra se arruina, ¿sí? Así que tiene que ser hermético. En cambio, cuando esa muestra va por congelación, no se le coloca fijador y el envío es inmediato. No tiene que estar, Camila, estéril el contenedor. El contenedor va a estar estéril si, supongamos, vos sos la instrumentadora séptica y lo querés preparar la muestra en tu mesa. Si vos querés prepararla en tu mesa, vos necesitas que esté estéril, porque vos sos la séptica.
y porque no podrías llevar a tu mesa nada que no esté estéril. Ahora, la muestra no necesita un envase estéril, no le afecta a la muestra que haya microorganismos en ese envase, para nada, porque lo que se analiza son células, no microorganismos, ¿sí? Entonces, si va a congelación, entonces, sin fijador, el envío es inmediato, porque la muestra no está fijada aparte. Si no está fijada, se echa a perder, entonces el envío tiene que ser inmediato. Vean que estas son en común, siempre las condiciones del contenedor para las dos, por eso dijimos que la preparación era similar. Siempre el contenedor tiene que estar limpio, sea un frasco plástico con tapa, sea una bolsa de nylon simple, ambos dos transparentes de cierre hermético, y ambas dos muestras les voy a hacer un rótulo, un protocolo, y la voy a anotar en un libro, ¿sí? Requerimientos de esa muestra, rótulo, protocolo, libro. Entonces, vayamos por orden. ¿Por qué bolsa de nylon simple y no doble? ¿Alguien se anima a decirme? ¿Nadie se anima a por qué deberá ser simple y no, o sea, por qué está subrayado y no una bolsa doble o triple? A ver. Para que no se quede sin oxígeno. No, es que sí, la bolsa simple, no entiendo lo que decís, Bel, porque la bolsa simple igual, o sea, el oxígeno ya está, no lo recibe más. Mis tejidos no respiran porque están acá en el aire, ¿eh? Respiran porque mi sangre les lleva a través de les lleva oxígeno y hacen traspaso y se nutren de esa manera. En cuanto yo me corto el dedo, la parte del dedo que pierde contacto con mi cuerpo, se echa a perder y muere, por más que esté arriba de la mesa de casa. O sea, no es para que se quede sin oxígeno. Eso no influye. Igual está muy bien que pienses en alguna posibilidad. Bueno, como están tan colaborativos hoy y están todos habilitando el audio a la vez y se hablan encima uno del otro y no entienden, yo les voy a decir por qué es simple. No se desesperen por contestarme. La bolsa de nylon es simple porque cuando no tiene fijador no me importa, ¿sí? Pero cuando tiene, es una costumbre de hacerlo siempre igual. Pero cuando tiene fijador, si yo pongo doble bolsa, que es una costumbre del instrumentador, le pongo doble bolsa por el mismo motivo que le pongo doble bolsa cuando compro 3 botellas de cerveza en el supermercado, porque tengo miedo que la primera bolsa se rompa, entonces es más resistente. Bueno, cuando yo le pongo doble bolsa, porque pienso que se puede pinchar, se puede caer, se puede pasar mil cosas, la primera bolsa se pincha y el líquido pasa a la segunda bolsa que inteligentemente el instrumentador le puso para que si se pinchaba no se desparrame todo el formol en el lugar donde está almacenada. Entonces, cuando esa bolsa, se empieza a vaciar de líquido, se empieza a llenar la segunda bolsa. ¿Alguien se entera de que está pinchada? ¿Se acuerdan que yo les dije que el formaldehído era un líquido, un desinfectante, y un líquido que tenía un olor muy fuerte e irritable, y que ni bien había muy pocas partes por millón en el ambiente, se sentía el olor? Bueno, cuando ustedes llenen un frasco con formol, una pieza, la fijen, y caiga una sola gota al piso, van a ver que se empieza a sentir en el ambiente olor a formol. Si la primera bolsa se pincha y pasa a la segunda, no hay olor, porque la segunda la contiene, nadie se entera, pero la pieza adentro está sin fijador, porque está en la segunda bolsa, y se echó a perder y nadie se dio por enterado. Ahora, si yo le puse una sola bolsa, y en algún momento esa bolsa se pincha, el formol se cae, o sea, se sale de esa bolsa y empieza a emitir olor. Entonces cualquiera que llega al lugar donde están almacenados y siente olor a formol, dice, che, hay olor a formol. Algo debe estar pinchado, algo debe estar... Y se pone a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no es normal que haya olor a formol. No tiene que haber olor a formol. Entonces, ve que hay olor a formol, siente que hay olor a formol,
empieza a buscar, mira, a ver cuál es el problema, encuentra esa pieza que está perdiendo y dice, uy, esto está pinchado, lo pasa a otra bolsa o a otro contenedor, vuelve a llenar ese contenedor de formol y salva la pieza. Si hubiese estado 2 bolsas o 3 o las que sean, las otras hubiesen contenido el desastre ese y nadie se hubiese enterado. ¿Bien? Esa es la importancia suma, pero o sea, es súper importante saber que la bolsa de nylon tiene que ser simple. Me parece que es débil, no importa, ¿sí? Tiene que ser simple porque si se pincha me tengo que dar cuenta, ¿bien? Porque si a un paciente le sacan el hígado o le sacan un tumor y ese tumor se echa a perder y no se puede analizar, ese paciente se queda sin diagnóstico y sin tratamiento, ¿bien? Entonces, tengamos presente y adivinen quién pierde la matrícula. Y veremos si zafa de un juicio penal, ¿no? Porque perder la matrícula es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, es una responsabilidad muy grande y un daño muy grande para el paciente perder una muestra, ¿bien? Así que siempre simple. ¿Por qué transparente? Porque el cierre hermético ya se los dije. La bolsa se le hace nudo y se precinta. Si es un frasco tiene que ser de cierre hermético. ¿Para qué? Para que no correr el riesgo de que se vuelque ese contenido y pierda esa fijación. ¿Por qué transparente? Porque si alguien le puso, por el motivo que sea, poco fijador, o se pinchó y alguien sintió, no va a pasar nunca, pero alguien sintió el olor a formol y dijo, que venga otro, lo sienta otro y lo solucione otro, y lo que sea, yo tengo que poder ver esa muestra y ver si está correctamente almacenada. Si yo no veo lo que hay adentro, yo no sé en qué estado se encuentra, ¿bien? Entonces, por la importancia de mantenerlo fijado, siempre tiene que ser transparente. ¿Qué datos le voy a poner al rótulo? Y esto es importantísimo también. Hoy en día casi todo, se está haciendo casi todo por sistema, pero bueno, no importa. En algunos lugares, nosotros ahora se nos rompió el sistema, por ejemplo, y estamos volviendo a hacer, ya no nos acordamos ni cómo hacer el rótulo manual. ¿Qué datos tiene que tener el rótulo? Nombre y apellido del paciente. Y esto es importantísimo. Nombre y apellido del paciente. Número de historia clínica. ¿Qué es la muestra? Por ejemplo, apéndice, hígado, líquido abdominal, lo que sea, ¿sí? ¿Qué es la muestra? Por eso nosotros cuando toman una muestra y me la pasan y voy a preparar el rótulo, solemos preguntarle, si es el hígado se cae maduro, ¿no? Lo mando, al apéndice también, no le voy a preguntar, ¿cómo lo mando? Y el apéndice, ¿cómo lo vas a mandar? Ahora, si es algo que yo tengo dudas, sí, pregunto, Doc, ¿esto cómo lo mando? Líquido abdominal, a veces colección de herida, bueno, te lo dicen ellos, ¿sí? Entonces, nombre y apellido del paciente, número de historia clínica, ¿qué es la muestra? Fecha de la cirugía y número de orden en el libro donde se van registrando, ¿sí? Hay un libro, que acá dice que es uno de los requisitos, hay un libro donde se van registrando una abajo de la otra por orden de llegada. Si yo saqué una muestra, llego al lugar de anatomía donde almacenamos las muestras y el renglón 1100 está libre, es el próximo porque el anterior está ocupado, ya está escrito, escribo en el 1100. La dejo ahí, le pongo al rótulo todos esos datos y número 1100. Ahora, me voy al quirófano. Volvieron a sacar otra muestra. Cuando vuelvo, y capaz que en ese lapso de tiempo, vino otro de mis compañeros y anotó otras muestras. Cuando vengo, que terminó el procedimiento y sacaron otra muestra más, y la vengo a anotar, yo estaba en el 1100, el 1101, 2, 3, 4 están ocupados, y el siguiente renglón libre es el 1105. Bueno, ahí en el 1105 anoto mi otra muestra. Es por orden de llegada a anotar, no porque yo anoté en el 1100, dejo el 1101 por las dudas, porque tiene que ser correlativo, ¿sí? No puedo dejar renglones libres en ese libro, así que al rótulo le agrego el número ese del libro, que es el número de identificación de la pieza, ¿bien? Y completo el protocolo de anatomía patológica, en este caso, que me va a terminar firmando el cirujano, pero que voy a completar yo como instrumentador. ¿Qué? ¿Quién completa los protocolos de la cirugía? Circulante.
Perfecto. Yo como instrumentador circulante voy a completar el protocolo y voy a poner todos los datos que la planilla me pide, no los tengo que adivinar. La planilla me va pidiendo nombre y apellido, historia clínica, edad del paciente, si tiene cobertura social, qué es la muestra. Me pide un montón de datos que yo voy a ir completando y cuando tenga dudas le voy a preguntar al cirujano qué poner. ¿Bien? Una vez que yo completé el rótulo, se lo pego al envase, completo el libro, completo el protocolo y lo almaceno en el lugar que tenga que almacenarlo si es diferido o lo envío al servicio cuando es por congelación porque es inmediato. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Bien. Y vamos a ver qué son los fijadores. Yo les dije que eran líquidos que hacían enlaces. Son sustancias líquidas que, como les dije antes, mantienen las estructuras celulares y moleculares de manera inalterada, ¿sí? O sea, yo saco el tejido del cuerpo, le corté su suministro de oxígeno. Por orden natural se empieza a degradar, ese tejido empieza lentamente, no es que yo lo saqué y ni bien lo saqué y se pudrió o se marchitó. Pero con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, empieza su proceso de degradación normal, fisiológico, biológico. Entonces, lo que hace este líquido es mantener esas estructuras inalterables durante el procesamiento posterior y con una organización lo más parecida posible a cómo se encontraba la muestra viva, ¿sí? Hasta que yo le corté el oxígeno estaba de esa manera y el líquido la mantiene exactamente así, ¿bien? Por eso, como yo les dije antes, es como hacer una foto del tejido, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de fijarla? Que no se altere, o sea, evitar la autólisis de los tejidos por sí solos mueren, ¿sí? Protegerlos frente a ataques bacterianos, porque no me importa que haya microorganismos en el frasco, pero si yo dejo un trozo de tejido y se echa a perder, porque también se echa a perder, porque hay microorganismos en las superficies que atacan ese tejido y lo van descomponiendo, ¿bien? Por eso lo protege frente a ataques bacterianos. Insolubilizar elementos solubles que se quieran estudiar, cuando hay líquidos dentro de un tejido que quiero que queden de esa manera. Y que cuando toman contacto con el exterior se sequen o lo que sea. Evitar distorsiones y retracciones tisulares. ¿Vieron que cuando a veces uno va a comprar a la carnicería, igual pasa en la cicatrización, pero cuando uno va a comprar a la carnicería, hay veces que la carne está divina, por eso me doy cuenta que es fresca, y hay veces que la carne está divina, pero en los bordes está como negrita o como chamuscándose, como seca, ¿sí? Bueno, eso es la retracción tisular propia del tejido cuando empieza a descomponerse naturalmente, ¿sí? Si yo tengo, o sea, retracción tisular, voy a tener también la cicatrización. Vieron que la cicatrización primero está gorda la herida inflamada y después empieza a remitir esa inflamación y el tejido empieza a tiroñar, ¿sí? Ahí me empieza a picar y veo que la piel está tirante. Bueno, eso es retracción tisular. Evita esa retracción tisular porque lo mantiene en el estado que estaba. Penetrar y preparar el tejido para poder llevar a cabo tinciones específicas posteriores. Ustedes piensen que el tejido se lo fija, pero después el anatomopatólogo, dependiendo ese diagnóstico presuntivo, va a hacerle diferentes técnicas de tinción. Hay diferentes líquidos que son amigos de diferentes componentes celulares o de diferentes estructuras. Entonces, si le ponen un líquido violeta, va a teñir determinadas células porque las está buscando, y si le pone líquido azul, va a teñir otro tipo de estructuras y va a evidenciar otro tipo de componentes. Esas tinciones específicas, o sea, este líquido que yo le pongo, tiene que penetrar en el tejido y permitir que después el dermatopatólogo, cuando lo corte, pueda ponerle esa tinción y que esa célula y ese tejido sean capaces de absorberlo igual, ¿sí? Entre tantos otros objetivos. Estos son los principales. Cuando yo les digo evitar que se modifique, hablo de estas características, ¿sí? Que ustedes no es que las tienen que saber para el examen, yo les voy a preguntar qué evita, ¿bien? Pero tengo que saber lo que es un fijador. Bien.
¿Y qué tipo de fijadores voy a encontrar? Voy a ver que hay dos grandes grupos de fijadores según cómo actúen sobre el tejido. Los que los denaturalizan, o sea, los fijadores desnaturalizantes, donde hay coagulación proteica, y esos que hacen enlaces cruzados moleculares, enlaces químicos entre las moléculas del tejido, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que esos enlaces mantengan el tejido inalterable, ¿bien? Vamos a empezar con los desnaturalizantes, los que hacen coagulación proteica. El alcohol o soluciones hidroalcohólicas son desnaturalizantes. Sabemos que cuando utilizamos, ya lo vimos en desinfectantes y antisépticos, y sabemos que el alcohol es una sustancia que desnaturaliza, que es seca. Vieron que, yo se los dije en ese momento, que a los cordones umbilicales de los bebés, por ejemplo, le hacen poner alcohol para que seque. Si yo tengo una herida y quiero que se me cure más rápido o se me seque más rápido, si le pongo alcohol se seca, pero que llega un momento que se me seca demasiado y empiezo a tener la piel ajada. ¿Por qué? Porque va deshidratando, ¿bien? Así que el alcohol y soluciones hidroalcohólicas son desnaturalizantes, van a fijar por deshidratación, ¿sí? Se va a usar entre el 70 y el 90%, eso ya lo vimos cuando vimos el desinfectante. Es un buen fijador para proteínas, ¿sí? Enzimas, glucógenos, para extensiones citológicas y como conservante de las muestras, y va a producir pero tenemos que tener en cuenta que va a producir un endurecimiento y una retracción del tejido propio del proceso de deshidratación, ¿sí? Entonces, ya acá me dice extensiones citológicas, vamos a ver después que cuando toman, por ejemplo, cálculos biliares, cuando los sacan, o pólipos biliares, o pólipos biliares, pólipos no me sale, intestinales, vamos a ver que los fijan muchas veces en alcohol, y algunas muestras de sangre las van a fijar en alcohol si las fijan, ¿sí? Después tenemos el líquido de Bowen. El líquido de Bowen es una solución acuosa que es ácido pícrico, es una combinación de ácido pícrico, formol y ácido acético glacial. No lo tienen que saber, nutre a la información que uno tiene para entender de qué estamos hablando. Es útil para tejidos blandos y embriones, y preserva muy bien núcleos y glucógeno. Por eso cuando hacen cirugía urológica y hacen la extracción, la exéresis de un testículo o muestras de médula, lo suelen utilizar la fijación en líquido de Bowen. Es muy utilizado para eso, ¿sí? Son fijadores que no son tan comúnmente utilizados, así que lo más probable es que me digan, mira que esto lo vamos a fijar en alcohol, o mira que esto va con Bowen, ¿sí? Entonces ya lo voy a saber de antes, no me voy a llevar la sorpresa, ¿bien? Pero sepan que existen. Y después tenemos los que hacen enlaces, que tenemos el más utilizado de todos, que usamos el 99,9% de las veces, que es el formol al 10%, ¿sí? El formol al 10% es para macro moléculas, para muestras grandes, o sea, sirve para pequeñas también, ¿no? Pero hace una macrohistología, preserva muy bien los tejidos, actúa muy bien como conservante, por eso es de elección y aparte es económico. Tiene poca retracción tisular, es buen fijador para lípidos y es compatible, que esto es muy importante, con la mayoría de las tinciones histológicas, o sea que tiña con lo que tiña el anatomopatólogo después, el formol lo va a permitir a eso. Es muy penetrante, ¿sí? O sea, piensen que el formol, ni bien yo pongo, supongamos que pongo un riñón, ¿sí? En una bolsa con formol. Ustedes piensen que el exterior, la cáscara del riñón, enseguida se fija, pero el fijador tiene que ser capaz de ir penetrando el tejido, o sea, que el tejido lo vaya absorbiendo y ese tejido vaya haciendo todo enlaces hasta el centro de esa masa, de ese riñón, ¿bien? Entonces tiene que ser, una de las cualidades es que sea penetrante. El formol es altamente penetrante. Después tenemos el glutaldehído al 2,5, vamos a ver que
inclusive algunas, prótesis que vienen conservadas en glutaraldehído al 2,5. El glutaraldehído al 2,5% se utilizan muestras para microscopía electrónica, ¿sí? Ya que preserva muy bien la estructura celular, pero tiene baja penetración tisular, o sea, no lo voy a poder utilizar en muestras grandes porque no tiene buena penetración, me va a costar muchísimo que llegue al centro de esa masa de tejido. Puede producir retracciones, o sea que me va a modificar levemente la estructura de esa muestra, y no puede pasar más de 48 horas en conservación, ¿sí? Y debe meterse en heladera a 4 grados centígrados para conservarlo, ¿bien? Rafael, hago una pregunta. Sí. ¿Wisconsin no se usa como fijador? No, como fijador no. Wisconsin, y por eso lo preguntás, y está muy bien lo que preguntás, la solución de Wisconsin es para preservar tejido hasta que se implanta, por ejemplo, ¿sí? Claro. Implante. Pero me lo conserva el tiempo de isquemia del órgano. Si por ejemplo, el hígado tiene 12 horas de isquemia, bueno, durante las 6 horas que tardemos en implantarlo, lo va a conservar en frío correctamente. Es una buena solución, pero de preservación, no es fijadora. Claro, tiene un tiempo, digamos. Sí, pero es preservadora, no es fijadora. O sea, no hace enlaces dentro del tejido, ¿sí? Bien, gracias. No, de nada. Sería como el agua de las aceitunas, el Wisconsin, y el formol es para cualquier muestra en donde quiera tener como disecado eso que tengo, ¿sí? La fijación, si la fijación es rápida, le puedo preguntar al cirujano, ¿sí? Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, la cantidad de fijador. ¿A cuánto? No necesito ponerle una cantidad exacta, tiene que ser 3 veces el tamaño de la pieza. Y esto se los digo porque en esta alma ahorradora que ustedes van a cosechar en estos años de estudio, van a querer ahorrar formol. No, chicos, hay cosas que no ahorramos, ¿sí? El formol es una de ellas. No ahorramos en formol. Ustedes van a ver que, por ejemplo, yo muchas veces le digo a los chicos de limpieza que me ayuden. Entonces, pongo el hígado en una bolsa y alguien te tiene que ayudar porque la bolsa es grande, entonces yo generalmente llamo a los chicos de limpieza y digo, bueno, haz una cosa, yo te tengo la bolsa y vos tirame el formol. Bueno, entonces y te empiezan a tirar y te dicen, ¿ya está? ¿O más? ¿Sigo? No, dale, yo te aviso. Y empezás, y a veces te gastás un bidón de 10 litros de formol, que es una guasada pero bueno, el hígado es grande. Piensen 3 veces esta masa. Y yo les pregunto, ¿por qué tiene que ser 3 veces el tamaño de la pieza? Y no solamente como piensan mucho que es la pieza cubierta nada más. ¿Por qué 3 veces? Porque absorbe. Muy bien, perfecto, porque absorbe, ¿sí? Porque cuando yo pongo esa pieza en formol, ese tejido absorbe formol. Entonces, yo voy a necesitar que, si tengo 3 veces, una vez el tamaño, 1,5 la va a absorber. Y la otra 1,5 me asegura que quede perfectamente cubierta, ¿sí? Entonces, nunca van a ver una muestra que esté mucho tiempo almacenada. Van a ver que le pusiste 10 litros de formol y cuando lo ves, ponele que pasen 4 días que no se lo llevaron, lo vas a ver y tiene la mitad. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Se evaporó? No, absorbió. Entonces, tenemos que tener esa precaución. Si yo le pongo el tamaño de la muestra para que quede cubierta, cuando absorbe, la mitad o más de la mitad de ese tejido se queda sin cobertura, sin estar cubierto de fijador, y se fija por dentro, pero igual se empieza a echar a perder por fuera, entonces eso afecta definitivamente a la muestra, ¿sí? Así que eso no me puede pasar. No cambia el tamaño de las células, las fija así como están, ¿sí? O sea, si la célula estaba ya alterado su forma, la deja así como está, en esa alteración, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso de lisis y de descomposición y demás, alteran la pared celular, no queda igual, se chamusca, por ejemplo, si se chamusca, si se deshidrata, se va comprimiendo. Entonces, esa retracción me altera esa morfología, esa forma perfecta que tenía esa célula,
¿sí? Entonces, si me la afecta, ¿cómo sabe el patólogo después si la va a ver y va a decir, che, pero esto tiene contornos anormales, esto es una célula degenerada? Y no, era una célula que yo dejé la muestra así como estaba y se empezó a modificar con el tiempo. Ahora, cuando está el tejido oxigenado, la célula deformada sigue deformada y la célula normal sigue normal. Cuando yo la saco, tengo que preservar de esa manera, ¿sí? Pero no cambia el tamaño de la pieza. El fijador lo único que hace es hacer enlaces que lo dejen quieto, que esa estructura no se altere, que es como detener el tiempo, ¿sí? Es como, ¿vieron cuando, por ejemplo, me lo suelen decir a mí que estoy tan joven, cuando te miran y te dicen, pero esta que duerme en formol, que está siempre, le pasan los años y siempre está joven? ¿Por qué en formol? Porque el formol fija, es como detener el tiempo. Cuando sacaron esa pieza, le detuvieron el tiempo ahí, por eso es como sacar una foto. Quedó así como estaba, no se degenera más, ¿sí? Bien, bueno. Las condiciones ideales del fijador, las que le decía antes, que sea rápido, ¿sí? O sea, yo no puedo ponerle fijador y que tarde un día entero en absorberlo y fijarlo, porque si esas reacciones químicas las hace después de un día no me sirve porque el proceso de degeneración se da igual, así que tiene que ser rápido. Penetrante, como les dije antes, que llegue al centro del tejido. Hay tejidos pequeñitos, hay tejidos grandes. Económico, accesible. Imagínense que si me gasto un bidón de formol en un solo hígado, la cantidad de hígados que pueden hacer al mes o la cantidad de tejidos que pueden mandar a analizarse, si fuese súper caro, no sería viable. Que no produzca artefactos, o sea, que no alteren la morfología histológica. Y que no sea tóxico para cumplir con las medidas de seguridad, de bioseguridad. Por supuesto, ¿es tóxico el formaldehído? Sí, el formol es tóxico. Pero, como les dije antes, es tan fácil de detectar que por eso se dice que no es tóxico, porque lo detecto al instante. Ahora, cuando preparen ustedes formol al 10%, se van a dar cuenta que lo van a tener que preparar con barbijo y antiparras, porque si no se ponen barbijo y antiparras, van a ver que la irritación de las mucosas de la vía respiratoria de los ojos que les genera es impresionante, ¿sí? Se detecta instantáneamente. Muy bien. Acá les muestro en fotos el circuito para que lo entiendan. Miren, el cirujano, esto es cuando el cirujano tiene la mano muy cerca de la gasa, sí. ¿Por qué? Porque era una foto y él sabía que era una foto, entonces eso hace que el cirujano sepa, después de esto se descambiaba, vean que ya tenía inclusive acá muy bajo el cuello, se empezó a descambiar y yo le pregunté si le podía sacar la foto, entonces por eso está tan cerca, si no estaría más alejada su mano de esa gasa porque siempre mantenemos distancias seguras. Entonces, el cirujano sacó, este fue el tumor gigante que les dije, cuando lo tiró al piso se desprendió este pedacito, entonces cuando se desprendió este pedacito yo dije, esta es mi oportunidad de sacarle fotos y simular, acá ven, acá está la bolsa en el piso y acá tiraron el tumor. Entonces, el cirujano toma esta muestra y se la puede dar directamente a la circulante, ¿sí? Vean que él está con camisolín y guantes y ella no. Ella sí tiene, por supuesto, manoplas puestas. Entonces, le da, ella lo recibe en una gasa, la podría recibir en una bolsa, ¿sí? Miren, acá lo está poniendo en una bolsa, ¿sí? La está ayudando otra compañera a poner esta pieza en esta bolsa. Tranquilamente ella pudiese haber abierto la bolsa y que el cirujano le tire la pieza ahí adentro directamente. ¿Sí? Dato de color, miren el conteo de gasas. ¿Ven lo que hablamos el otro día? Vean cómo se van armando estos paquetones de a 10 gasas y se van amontonando para el momento que sea, acá ya estaban cerrando, entonces ya estaba hecho el conteo, esto después se tira en el lebrillo, pero vean que utilizaban la tapa de una caja para que vayan tirando ahí arriba y sea fácil de controlar, ¿sí? Ese es un dato de color de las fotos que uno va tomando. Entonces, tomó la pieza, la envasa en una bolsa. Esta bolsa no está estéril, es una bolsa de residuo, ¿sí? Pero vean que es relativamente transparente, no es negra, me permite ver lo que hay adentro, por más que sea roja, me permite ver lo que hay dentro. Podría ser transparente, blanca, lo que sea. Después de eso, fija la pieza, bueno, le hace el rótulo, acá está al revés, le hace el rótulo, vean que ya está pegado, o sea, ni bien recibe la muestra, hace el rótulo automáticamente.
Cuando puso la pieza en su envase, le pega el rótulo. Listo, esa pieza ya está identificada, no va a correr el riesgo de que piensen que es otra cosa. Hace la fijación con formol al 10%. Vean que esto es un tanquecito que tenemos como si fuese una juguera, y acá llenamos con formol para las piezas chiquititas. Llenar esta pieza, esto fue para mostrarles. Llenar esta pieza con este chorrito estas 3 días, ¿sí? Por eso yo les digo que les pedimos ayuda a alguien que nos tire directamente del bidón, porque si no... Pero para las piezas chiquititas, que después lo van a ver también, es súper práctico este bidón. Fija la pieza, bueno, dice cierre y rotulado, el rotulado siempre tiene que ser antes, pero vean que cierra con un nudo, si quiere le puede poner debajo un precinto, ya tiene el rótulo con los datos que les dije antes, y está lista para dejarla en el lugar. Vean que antes se dejaba, esto es un área, el área de transferencia de material sucio, y había este recipiente acá que dice anatomía, ¿ven? Entonces se ponían frasquitos acá, y las muestras arriba de esta mesada, las grandes, ¿sí? Y acá estaba el bidón del formol al 10%, y que dice quirófano, porque nunca ningún líquido puede estar sin rotular, ¿sí? Bien, acá vemos cómo lo recibe en la mesa de instrumentación. Recién vimos que la circulante lo podía recibir o desde la séptica o desde el cirujano, que era lo mismo. Ahí vimos, está estéril, le pasa directamente la pieza a ella y ella la prepara. Acá la está tomando el cirujano, vean, está operando, toma una muestra, ella, como es una muestra pequeña, le ofrece una gasa para tomar la muestra. Vean que este es lo que hablamos del campo quirúrgico, vean que está en orden, ¿sí? Esta es la gasa que está usando ahora, pero secando, pero está en orden. Acá está la aspiración, acá está el electro que lo tiene en la mano, el electrobisturí. Toma la muestra, le pone la aséptica en la gasa. Entonces, ¿qué hace? La instrumentadora aséptica, por comodidad, me dice, Laura, ¿me das un frasco de urocultivo? Sí. ¿Un frasco para muestra? Sí, yo se lo doy, tiene que estar estéril porque ella está estéril. Entonces ella lo pone adentro de este frasco y rotula, se lo da a la instrumentadora, vean, ya cerrado, ¿sí? Cierra el envase y se lo da cerrado. La circulante lo rotula, le coloca el formol, para esto sí es bueno este bidón, porque vean que para una boca pequeñita es súper cómodo, y ya está la pieza lista para enviar a anatomía patológica. Vean que es chiquitita y vean todo el líquido que tiene, ¿sí? Siempre 3 veces como mínimo su tamaño. Por congelación, eso era diferido. Okay. Sí. Cuando sea el rotulado, lo hacemos primero, o sea, quizá antes ya lo tenemos anotado, supongo, como para estar un poco listos, ¿no? Pero cuando le ponemos el formol, ¿tiene que ser inmediatamente o primero pongo el rotulado y después voy al formol? ¿O es indistinto? No, podés, primero siempre lo rotulás primero. Eso siempre, como vos decís, si ya están sacando, a ver, si yo estoy en una hepatectomía, y bueno, ya más o menos a mitad de la cirugía me armo el rótulo, ¿y qué voy a poner? Hígado, o sea, ¿sí? Entonces, como vos decís, ya lo tengo preparado de antes. Ponele que estuviste haciendo 1000 cosas y se te pasó, bueno, cuando ella dice, che, te paso el hígado, dame un segundito, y te armás el rótulo, ¿sí? Cuando te da la pieza, ya sea que te la dé, como vimos, te la dio el cirujano o te la dio directamente, te la dio primero la séptica, porque el cirujano se la dio a ella, ni bien te la da, rótulo, automáticamente, rótulo. De hecho, cuando son muchas muestras, vos vas a tener todos los rótulos preparados y vas a decir, bueno, pasame el líquido abdominal, te da un frasco con el líquido, vos te lo pegas. Ahora pasame la esquirla de, listo, te da la esquirla de hueso, ta. Ahora pasame el músculo y te lo va dando en orden, entonces vos le vas pegando rótulos que ya te preparaste. Pero siempre es importante, porque imagínate que te dan los 3 frascos juntos y los pones ahí arriba y los mirás y decís, ¿y ahora? Entonces, siempre por orden. Acordate que ella los identificaba en la mesa hasta que te los pasaba vos como circulante. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que le pegaste el rótulo, después lo fijás. Y eso no te lo contesté, pero ¿tenés que salir corriendo de la cirugía a fijar la muestra? No. Si la cirugía va a durar 12 horas más, sí. En algún momentito decís, chicos, ya vuelvo, voy a fijar la muestra, ¿sí? Ahora, si ya terminó el procedimiento va a durar 2 horas más, 3, y bueno, la dejás ahí adentro del quirófano,
y si estás muy sin hacer nada, porque tenés todo tu trabajo organizado, la instrumentadora séptica tiene todo en la mesa y no necesita nada, y la cirugía está en un momento tranquilo, en donde vos sabés que nada puede potencialmente complicarla y que necesiten que vos corras, y bueno, ahí decís, che, podría ir a fijar la muestra, che, ya vengo, disculpen, te dejo un minutito, ¿tenés todo lo que necesitas? Sí, listo, ya vengo. Vas, fijas la muestra y volvés. Ahora, no va a pasar nada porque la dejes sin fijar un par de horas. Lo que no puede dejarla es olvidarte de adentro del quirófano y encontrarla al día siguiente. Eso sí no te puede pasar. ¿Bien? Gracias. No, de nada. Circuito por congelación. Congelación en vivo inmediato. Lo mismo. Recibe la instrumentadora y como son muestras chiquitas, lo más probable es que la prepare siempre la instrumentadora séptica en la mesa, así que lo va a recibir en una gasita, lo va a poner adentro del frasquito que está estéril porque me lo pidió para prepararlo en la mesa, lo va a cerrar y se lo va a dar a la instrumentadora circulante que inmediatamente lo va a rotular con el rótulo que ya tenía preparado y ya está listo para enviarlo. ¿Bien? Muy bien. ¿Quieren cortar 10 minutos, 15 o seguimos? Como ustedes quieran, díganme. Yo sí prefiero ir a prepararme algo porque estoy como con las luces apagadas hoy. Bueno, dale. Entonces, cortamos, recuerden, no se desconecten que esto está... Esperen que hay una pregunta. Sí, porfa, dice Adriana. Bueno, dale. Son y 27, no, y 17, y 20. Y 35, vuelvan, ¿sí? Así retomamos. ¿Dale? Que voy a detener. Ahí estamos. Bueno, entonces, estábamos hablando, hasta ahí hablamos de anatomía patológica, de histopatología, donde analizábamos células, donde vimos las condiciones del contenedor y cómo podía manipularse la pieza, que no necesitaba estar estéril, y a veces se fijaba y otras veces no. Y después tenemos estudios de laboratorio. Y los estudios de laboratorio pueden ser cultivo y antibiograma, o físico y químico. Y yo acá se los puse por separado para que entiendan qué es el cultivo y antibiograma y el físico-químico. El cultivo y antibiograma, cuando un cirujano dice que manda una muestra a cultivo y antibiograma, el cultivo es un ambiente artificial que contiene elementos que necesita el microorganismo para desarrollarse, por eso dice nutritivos y condiciones físico-químicas que le permitan el desarrollo, que crezcan y se conserven para estudiarlos posteriormente. Y el antibiograma es un conjunto de procedimientos que lo que permiten es probar la fragilidad o la resistencia de un virus ante un determinado antibiótico. Por eso dice, se determina la sensibilidad in vitro de un microorganismo. Entonces, ese microorganismo primero lo que hacen es cultivan. ¿Crece? Si crece, empiezan a probar, someterlo a diferentes antibióticos, a ver cuál lo mata. Entonces, ese cultivo y antibiograma se hace generalmente para plantear un tratamiento antibiótico eficaz, ¿sí? Y adecuado. Y después el físico-químico, que el físico-químico son también pruebas de laboratorio que miden las proteínas, el azúcar y químicos presentes en un líquido. Se recuerdan que el líquido más comúnmente, no es el único, pero que más comúnmente se manda físico-químico es el líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué ven proteínas? Principalmente, porque recuerdan que habíamos hablado de los priones. Bueno, los priones generalmente causan, una de las causas que tienen son meningitis, y se alojan, están presentes en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, los cirujanos, cuando hay una condición en el paciente que precisa sacar una muestra de este tipo, sacan, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, y en el físico-químico ven si está turbio el líquido y si hay presencia, en este caso, por ejemplo, proteica, ¿sí? Y en el cultivo y antibiograma, cualquier tejido o cualquier líquido en donde quieran ver si hay microorganismos presentes
y si hay, a qué son sensibles para darle ese antibiótico al paciente y que se cure, los mate. ¿Bien? ¿Cómo vamos a manejar los estudios de laboratorio? Solamente de una manera. Primero, sin fijador, ¿sí? Ya sea el cultivo de antibiogramas o el físico-químico, van sin fijador. ¿Por qué? Porque si yo tengo que cultivarlos y ver si crecen, si yo los fijo, no va a crecer nada, porque van a estar los enlaces químicos manteniendo todas esas estructuras quietas y no va a haber vida posible en un medio con formol, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no se fijan. El contenedor tiene que estar estéril. ¿Quién me dice por qué el contenedor tiene que estar estéril? ¿Por qué Para que no modifique el cultivo, ¿Para qué? para no modificar el cultivo ¿De qué manera? con los microorganismos que puede tener el frasco no estéril. Perfecto. Si se manda a cultivar y ese recipiente no estaba estéril, ¿cómo sabe el laboratorista o el cirujano posteriormente si ese microorganismo estaba en el frasco o estaba en el líquido? No tiene forma de saberlo, ¿sí? Entonces, por ese motivo, tienen que estar seguros de que si crecen microorganismos es porque esos microorganismos estaban presentes en ese líquido o en ese tejido, ¿sí? Muy bien, Bel, perfecto. Entonces, condición del contenedor estéril, no limpio como el otro. En el otro veíamos células, si había microorganismos no nos importaban. Ahora miramos microorganismos, así que tiene que estar estéril. Puede ser un frasco plástico con tapa o un tubo de ensayo con tapa, y ambos dos recipientes tienen que también ser transparentes y también de cierre hermético. ¿Por qué tienen que ser de cierre hermético? ¿Por qué se imaginan que tiene que ser de cierre hermético? Porque filtra el oxígeno. Para que no ingrese ningún otro microorganismo. ¿Cómo? Para que no ingrese microorganismos. Para que no ingresen microorganismos. ¿De qué manera pueden ingresar los microorganismos si el cierre no es hermético? Por el aire. En el aire. En el aire o, O la misma. No. como dice Bel, dice, para que no se vuelque y no entre nada. O sea, yo puedo dejarlo. O sea, adentro del quirófano las condiciones son propicias. Ahora, si yo no lo cierro herméticamente, lo transporto, se puede volcar, y en esa vuelque, aparte de perder la muestra, se contamina, ¿sí? Porque tiene que tener la misma hermeticidad o la misma aislación desde lo que está dentro, que está estéril, con lo de afuera, como manejábamos con los elementos estériles, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos en esterilización que decíamos si el paquete se moja, es un vehículo entre el exterior y el interior? Bueno, acá pasa lo mismo. Así que está muy bien, tiene que estar hermético para que no se vuelque, tiene que estar hermético para que no corra el riesgo de que le ingresen microorganismos y se contamine. Y por supuesto que el manejo de la preparación es la misma. Rotulado siempre, en donde voy a poner los mismos datos que ya vimos, protocolo, que va a tener datos diferentes, pero en fin, hacen a lo mismo, o sea, con datos propios del laboratorio, y en el libro. Van a ver que ese libro es para anatomía patológica y laboratorio, o sea, es para muestras para estudio, o sea, que yo voy a anotar una de laboratorio, y arriba va a haber anotado una, por ejemplo, de otro compañero mío, de anatomía patológica, ¿bien? Es el mismo libro, siempre en orden correlativo. Bien. Si el tubo de ensayo, esto se lo digo porque puede haber lugares donde no tengan, entonces, si el tubo de ensayo se le pone, no tiene tapa, porque en algunos lugares compran, no entiendo por qué, pero sin tapa, se le hace un tapón de gasa. Y para hacerle ese tapón de gasa, lo que tenemos que hacer es, tomamos un guante, le cortamos un dedo, llenamos el dedo ese con gasa, lo atamos y eso lo usamos de tapón. ¿Qué hace el guante? Impermeabiliza, ¿sí? O sea, hace un tapón impermeable. ¿Por qué? Porque si yo le pongo algo que tiene líquido o algo húmedo
un tejido que también está húmedo, le pongo un tapón de gasa únicamente, cuando lo vuelco el algodón absorbe, ¿sí? Así que no estaría logrando esa hermeticidad que necesito. Entonces, lo que se hace es, se hace un tapón de gasa impermeabilizado con el dedo de guante, que es lo más habitual. ¿Por qué un dedo de guante y no le puedo pedir a la instrumentadora circulante que tome una bolsa, por ejemplo, que corte un pedacito de bolsa de cualquier cosa y le meta gas adentro y haga ese tapón? ¿Por qué no puedo hacer eso y tiene que ser un dedo de guante? ¿Por el material? ¿Por qué el material? Y porque el plástico es como que se patina. El látex no. No, no es por eso. Bel ya lo contestó en el chat. Porque los guantes son estériles. Si yo le pido a la circulante que ponga un pedazo de bolsa y arme un tapón, le está poniendo un tapón que no es estéril y está contaminando ese contenido. La única forma de impermeabilizar un tapón es utilizando un material estéril. Y nuestro material estéril más común es el guante, ¿sí? Por eso utilizamos el dedo de guante. ¿Bien? Bien, y como les dije antes, no solo se envían fluidos, también pueden ser tejidos. Puede ser que haya una infección en, no sé, por ejemplo en la pierna, y el cirujano cuando lava, hace la toilette quirúrgica, tome pedacitos de ese tejido, del músculo por ejemplo, y lo mande al laboratorio a ver si hay microorganismos que estén causando esa infección, que va a ser lo más probable, pero si hay, y si hay, de qué tipo para poder darle un tratamiento antibiótico propicio al paciente, ¿bien? Así que pueden ser tejidos también. ¿Cómo manipulamos la muestra? O sea, ¿quién la puede recibir? Esto es bien fácil. La preparación siempre es aséptica, siempre es estéril. ¿Por qué? Porque no tienen que haber microorganismos en esa preparación. Así que siempre lo recibe la aséptica desde el cirujano en la mesa, lo prepara y la circulante solo lo recibe de la instrumentadora aséptica ya conservado. Nunca va a haber posibilidad de que el cirujano me dé directamente la jeringa, de que la aséptica me dé en una gasita ese tejido y yo como circulante lo ponga en un frasco. Acá no existe esa posibilidad porque necesita estar estéril. ¿Bien? Y esto de quién manipula la muestra, quién la prepara, quién la recibe, es importantísimo y lo tienen que tener en claro y lo tienen que saber. Cuidado desde que se recepciona la pieza hacia su envase de preservación, tanto para cultivo y antibiograma como para físico-químico, son iguales y son inmediatos. O sea, acá no existe eso de que recibo la muestra y la dejo y en cuanto tenga un tiempo la voy a fijar. Acá recibo la muestra ya conservada, le pego el rótulo y ni bien tengo un segundo libre, a ver si está sangrando el paciente todo, bueno, puede esperar la muestra ahí. Pero si la recibo y está tranquilo, y yo ya preparé mi rótulo y mi protocolo, le digo, el protocolo es el formulario, le digo a la instrumentadora, dame un segundo que voy a mandar la muestra. O sea, se manda lo más inmediatamente posible porque no tiene fijador. Entonces, ese líquido que estaba, o ese tejido que estaba dentro de mi organismo, por más de que estuviese afectado con microorganismos, estaba en mi organismo y no estaba, seguía oxigenado. ¿Sí? Seguía conservado, con ese proceso infeccioso, pero dentro del organismo. Entonces yo necesito que se mantenga hasta que lo procesen, ¿bien? Así que tiene que ser lo más inmediato posible el envío. Acá vemos, la instrumentadora recibe la muestra, o sea, el cirujano generalmente si es líquido te va a decir, dame una jeringa para tomar muestra. Entonces va a cargar la jeringa con líquido. Miren el frasquito. Esto es lo que yo les dije de vidrio. Esto es lo que yo les dije cuando hay miseria. Esto era de anestesia y nosotros lo mandamos a esterilizar para reutilizarlo. Entonces, toma la muestra el cirujano, se la da a la aséptica. La aséptica en la mesa, miren, lo coloca dentro de un frasquito. Generalmente hoy en día esto se hace en algunos lugares, pero nosotros tenemos frascos plásticos o tubos de ensayo, lo coloca en la mesa estéril, lo prepara, lo tapa y ahí recién le pasa el envase a la instrumentadora circulante, una vez que ya está conservado. Miren si fuese tejido, lo mismo, lo recibió del cirujano,
en la mesa pide un frasco para muestra, coloca el tejido adentro del frasco, lo cierra, o sea que ya se aseguró que eso está cerrado hermético, y así como está, sea líquido o sea tejido, se lo pasa ya cerrado y preparado a la instrumentadora circulante. La circulante le pone el rótulo inmediatamente y lo envía al servicio de laboratorio. ¿Bien? Hace el protocolo, lo anota en el libro y lo manda. Después tenemos análisis de citología. La citología es la parte de la biología que va a estudiar células y el comportamiento, no la estructura celular, sino cómo esa célula se comporta. ¿Cómo es para que entiendan esto? Bueno, está acá en el objetivo. El objetivo dice, diferenciar entre una población celular normal, o sea, yo tengo células normales, ¿sí? No estamos hablando de estructura anatómica, estamos hablando de comportamiento celular. Entonces, tengo una población celular normal, diferencial entre una respuesta citológica inflamatoria y una población celular neoplásica. Ustedes, ante diferentes noxas, ante diferentes estímulos, las células reaccionan de una manera determinada. Ejemplo, entra un microorganismo y mis linfocitos van corriendo al lugar a atacarlo y hacen fiebre, ¿sí? Bueno, ese es un mecanismo súper acotado de la reacción principal y básica del linfocito frente al agente extraño. Ahora, a veces esa respuesta citológica, o sea, esas células hacen una reacción inflamatoria y otras veces hacen una reacción degenerativa donde hay actividad neoplásica, porque ustedes saben que cuando hay células neoplásicas, hay linfocitos, los killer, que son los encargados de matar esas células neoplásicas. Lo que pasa es que a veces los supera, y cuando los supera es cuando se forma el tumor. Cuando mi cuerpo ya no da abasto, falla o no puede matarlas, pero todo el tiempo el organismo está matando células que en algún momento, por algún motivo, se degeneran, se vuelven locas, ¿sí? Neoplasia, neoplasia es una formación nueva, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de neoplasias, son formaciones tumorales, ¿bien? Entonces, vas a diferenciar entre esos dos comportamientos y va a obtener información de manera rápida, poco agresiva, porque va a ser extrayendo sangre, y en muchos casos suficiente y valiosa que permite establecer un diagnóstico y pronóstico preliminar. Después va a tomar una decisión de un tratamiento posterior, dar una pauta en relación a los posibles tratamientos que hay y determinar cuáles son los procedimientos diagnósticos a realizar posteriores, ¿sí? Un cultivo, un test serológico, una histopatología, lo que sea. El más común de esto es, por ejemplo, cuando hay una leucemia, ¿sí? La leucemia es un cáncer en la sangre. Entonces, hay un comportamiento celular de células sanguíneas normales que no hacen respuestas inflamatorias, son propias de células neoplásicas. Entonces, toman esa muestra y analizan ese comportamiento y en base a eso deciden hacer un estudio definitivo posterior, ¿bien? Pero este es rápido, o sea, ahí mismo ven cómo se comportan esas células de esa muestra. Y después tenemos el frotis por impronta. Cuando sea para citología, igual el cirujano va a decir, este líquido mandó a la citología, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser líquido siempre. ¿Por qué? Porque siempre es sangre, ¿bien? Y después tenemos el frotis por impronta, que el frotis por impronta es plasmar, ¿sí? Por impronta es por contacto, ¿bien? ¿Vieron cuando uno dice, lleva la impronta de tal lugar? O sea, como que llevas la marca, la impresión de haberte formado en tal lugar. Bueno, lo que se obtiene en el frotis por impronta es una capa unicelular por contacto directo de un portaobjetos, que es una plaquita de vidrio, contacto directo con la superficie del órgano que se va a hacer el frotis, sin raspar o sin exfoliar previamente. O sea, el cirujano no incide, no corta, no raspa, no alteran el tejido. Simplemente toma ese vidrio,
lo apoya contra ese órgano y lo desapoya. Y queda una capa unicelular de células de ese órgano. ¿Sí? Y después lo que hace es, se extiende la muestra recolectada sobre otro portaobjetos que se coloca perpendicular de la superficie plana de otro, uno encima del otro, y se desliza suavemente realizando una presión ligera para impedir que se rompan las células en el arrastre. O sea que lo pone así, le pone este así perpendicular y lo arrastra. Ese es el procedimiento de frotis. No porque nos importe a nosotros, sino por la preparación que tiene. Miren, cuando son estudios citológicos, ya sea por citología o por frotis por impronta, cito es célula, ¿sí? Entonces, en citología y en frotis por impronta analizo células también, ¿bien? No llevan fijador, o pregunto, ¿sí? Van a tomar citología, lo mando así, muchas veces nos hacen guardar esas muestras en la heladera, o muchas veces nos hacen fijarlos, a veces con alcohol, entonces lo que tengo que hacer es preguntarle al cirujano cómo lo conservo, y el portaobjetos tiene que estar siempre estéril, y se conserva en un conservador estéril, que es un frasco plástico con tapa, o la citología se pone directamente en un contenedor estéril de un frasco plástico con tapa, que sea transparente, de cierre hermético, y el protocolo es lo mismo, rotulado, protocolo y libro. ¿Por qué tiene que estar estéril esto? Por dos motivos. Primero, si hay un microorganismo, las células pueden reaccionar, y ya no sé si esa reacción es normal, entonces tiene que ser lo más preservado posible, cuando es citología. Y cuando es frotis por impronta, es sencillo pensarlo. El portaobjetos de vidrio tiene que estar estéril porque lo está apoyando sobre el órgano, y el órgano está estéril. Entonces no podría nunca el cirujano agarrar un vidrio mugriento, ponerlo adentro del paciente y decir, toma, llévatelo. No tendría sentido. Entonces, los contenedores y el portaobjeto en citología y en frotis por impronta siempre tienen que estar estériles, ¿sí? ¿A dónde se mandan? Pueden mandarse a anatomía patológica, no al mismo lugar, pero en el servicio de anatomía patológica, o el servicio de hematología, ¿sí? Los frotis por impronta generalmente los analiza hematología. ¿Por qué? Porque es sangre, células sanguíneas. Muy bien. Y acá vemos, finalmente, lo que les decía de el perpendicular y después uno sobre otro. Primero, colocan. Esto es frotis, ¿sí? Entonces, colocan la gota de sangre y la arrastran en el vidrio para hacer esa capa unicelular. Ahora, esto es un procedimiento de frotis. Como el frotis que se le dice frotis por que se utiliza el portaobjetos de vidrio, es por impronta, en vez de plegarlo de esa manera, lo que hacen es, toman el vidrio, lo apoyan en el órgano, lo desapoyan, lo pegan con otro vidrio uno encima del otro y lo ponen en un frasco para que se lo lleve el servicio o de hematología o de anatomía patológica, ¿bien? Y acá ven los portaobjetos, ¿bien? Que son los que suelen poner abajo de los microscopios para analizar sangre, por ejemplo. ¿Bien? Muy bien. Y hasta acá llegamos, pero ahora les quiero mostrar, les quiero mostrar, a ver si se puede reproducir. Ahí está cargando, ¿eh? ¿Preguntas sobre esto? Ya carga, ¿eh? Esto es únicamente, después les voy a mostrar uno del proceso completo. Miren, cómo toman la muestra, ¿sí? Ese es el ruido, eso es electrobisturí. Sí, por favor, sin... Sin me lo parece. Están sacando el apéndice. Miren. Ven cómo lo va disecando. Una vez que me decolaron. ¿Ven? Ahí está totalmente decolado y seccionado. Este es el apéndice.
¿Ven? Después lo liga acá, lo corta y se lo pasa así con la pinza y todo a la instrumentadora aséptica. ¿Por qué? Por costumbre, porque él está ahí y se lo va a pasar y va a seguir con su cirugía. Y la aséptica va a tener dos opciones, vean que es pequeñito, va a tener dos opciones. Le va a decir, ¿me das un frasco? Así lo pongo y ya me lo pone, o si yo ya tenía un frasco, le digo, no, porque ya tengo el frasquito este preparado, lo abro, le ofrezco la boca, y ella con esta pinza, así mismo sostenido, lo va a suspender en el aire, va a abrir la pinza, el apéndice se va a desprender y va a caer adentro del frasco, ¿sí? A la distancia porque ya está estéril y yo no. ¿Bien? Y después todo el proceso de rotularlo, de ponerle el formol y de enviarlo con el protocolo y el libro a anatomía patológica. ¿Bien? Después les voy a mostrar, pero esto era para que vean, empiecen a ver un poco de sangre, no, para que vean el procedimiento de resección, cómo ya tomó la pieza. ¿Sí? Bueno. Muy bien, ahí estamos. Preguntas. Ahora sí. Sobre esto no, dice Bel. Muy bien. El resto, preguntas. ¿Quedó claro? No es algo totalmente fácil, pero es muy, muy, muy importante que ustedes sepan de esto. ¿Por qué? Porque van a ver que de manera planificada o no planificada es muy común que tomen muestras para anatomía patológica o para laboratorio. Y ustedes tienen que saber qué hacer con esa muestra, cómo proceder si son asépticos o cómo proceder si son circulantes, qué pueden tocar, qué no, qué tiene que estar rigurosamente estéril y qué no. Y eso lo pueden saber en base a comprender lo que están haciendo. Células, no importa que haya microorganismos, son células, así que no necesito esterilidad. Si me piden un frasco estéril, me lo piden porque es la comodidad de la aséptica en su mesa, nada más, ¿sí? En cambio, laboratorio, microorganismos y proteínas, y tiene que estar estéril, porque si no, no crece nada, ¿sí? Y si no crece nada, a ver, si yo tengo un procedimiento quirúrgico, me dan un tratamiento antibiótico, contraigo una infección, y me tienen que, esa herida se me infecta, y me tienen que hacer un lavado en quirófano porque me lo tienen que hacer con técnica séptica para asegurar la eliminación. O sea, lo que van a hacer es, si no estoy respondiendo a los antibióticos de amplio espectro que me dan, van a tener que hacer una antibioticoterapia específica. ¿Y cómo saben? Sabiendo qué bicho me está infectando la herida. Entonces toman líquido o toman tejido, lo mandan a analizar, ¿crece? Sí, seguro, porque eso está infectado, crece. Bueno, ¿qué es? Es tal bicho, a ver, le prueban. Mira, a este antibiótico lo mató, es sensible, listo, denle esa terapia antibiótica al paciente. Y el paciente se cura, ¿sí? Entonces, es importante que sepan cuándo lo puede manipular la instrumentadora aséptica únicamente y cuándo lo puede hacer la instrumentadora circulante. Y eso es importante porque vas a asegurar el resultado final exitoso de todo lo que implica desde que se toma la muestra hasta que termina en el servicio de destino, ¿bien? Así que bueno, pero principalmente eso, que comprendan cuándo es célula y cuándo es microorganismo, y en base a eso es más sencillo saber quién lo manipula y es más sencillo saber las condiciones del contenedor en donde lo pongo, ¿bien? Profe, Sí. al principio de la clase, cuando vimos lo del método diferenciado, creo que era, y Diferido. Eso. Y el otro método que era para algo pequeñito, digamos, para tejidos pequeñitos. Congelación. Digamos, ¿en qué momento? O sea, porque se puede usar cualquiera de los dos por más que sea pequeño. ¿No? ¿Había dicho? Sí, sí, sí. Sí, pero ¿cómo nos vamos? O sea, vamos a preguntar obviamente, pero ¿qué difiere? No sé si me explico en realidad. ¿Qué va a diferenciar que lo use en una o el otro? ¿Qué te hace Y la dar urgencia cuenta no era, vos? profe. ¿Cómo? ¿No era la urgencia con que se necesitaba el resultado? Claro, en realidad es lo que necesita el cirujano saber de esa pieza. Por ejemplo, si vos estás en esta cirugía del tumor en la cara, el cirujano hace la resección, y lo más probable es que quiera saber si los bordes
de seguridad que él planificó son suficientes. ¿Por qué? Porque no le puede dejar células tumorales en la cara, ¿sí? Entonces, si él quiere saber eso, la única forma de saberlo es, o sea, él necesita saber, ¿sigo reseccionando o ya está? Entonces, ¿cómo lo sé? Lo mando a congelación, lo congelan, miran, no, este borde son normales las células, fue suficiente. Listo, perfecto, entonces acá cierro. Ya puedo cerrar. Es para una decisión inmediata, digamos, en el procedimiento. Claro, le da conducta quirúrgica al cirujano, ¿sí? Por ejemplo, le hacen una mastectomía a una mujer, ¿no? Por un cáncer de mama. ¿Qué hacen generalmente? Sacan la mama va a ir a diferido, porque lo van a analizar después. ¿Pero qué puede querer saber inmediatamente como conducta quirúrgica el cirujano? Sacar el ganglio centinela y ver si da positivo. O sea, si ese tumor se diseminó a los ganglios. ¿Qué hace? Saca ese ganglio centinela y lo manda, o sea, centinela quiere decir que es el que de ahí comanda al resto. Saca ese ganglio y lo manda a congelación. Llega a congelación, lo congelan, lo cortan, lo abren, lo miran. Che, sí, está afectado. ¿Está afectado? Tiene que hacerle el vaciamiento ganglionar de toda la axila. No se la puede dejar. Porque ese ganglio central dio positivo. Eso es conducta quirúrgica. Ahora, si el cirujano manda ese ganglio y ese ganglio da negativo, con la resección del tumor de la mama fue suficiente. Entonces, eso es conducta quirúrgica también. No hay vaciamiento axilar, la cirugía termina acá, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos más típicos de la congelación, ¿sí? En tumores de mama. Y eso le dice al cirujano qué va a hacer. Entonces vos ya sabés, igual vos le podés siempre preguntar al cirujano. Después, con la práctica de los procedimientos, vos vas a saber si van a pedir congelación o no, dependiendo del tipo de cirugía. Y si no le preguntas al cirujano, vas a mandar, te va a decir, esto mándamelo, ¿lo mando por congelación? Sí o no, entonces él te lo va a decir. Pero la realidad es que el saber si va a mandar congelación o no, te lo va a dar el saber qué cirugía es y qué posibilidades hay. Entonces, vos ya sabiendo eso, decís, bueno, y te doy este ejemplo, cáncer de mama, y es posible que mande el ganglio centinela a anatomía patológica, generalmente lo hacen, listo. Entonces yo ya sé que en ese procedimiento va a haber anatomía patológica, ¿sí? Por congelación. Y si no, te vuelvo a repetir, si no preguntás, ¿Doc, esto lo mandamos por diferido? Sí, listo. ¿Con formol? Sí, perfecto. Le pongo formol y lo mando por diferido. No necesita un resultado ya para tomar ninguna decisión. ¿Bien? Gracias. No, de nada. Yo tengo dos, Bel, decime tus preguntas. No importa que no sean de este tema. No sé si tenés el audio. Alquilante. Eso también me lo preguntó Adriana, ¿no? Fernanda, me lo preguntó. Y yo le dije lo que era alquilante. No tengo el micrófono, está bien, no importa. Yo le dije lo que era alquilante. Ahora, yo les digo lo que es. Lo que les digo es, ustedes tienen que empezar a leer, ¿sí? Cuando yo di la clase y dije que tenía efecto alquilante, nadie me preguntó qué era alquilante. Más allá de eso, empiecen a investigar, empiecen a leer, ¿sí? No les puedo dar yo todo masticado y esto es esto y ya. El efecto alquilante es cuando una molécula, en este caso, por ejemplo, los grupos oxidrilos o los radicales libres por ejemplo, del plasma, que son los hidrógenos, se combinan o tienen afinidad, generalmente lo hace el hidrógeno, tiene afinidad con la estructura molecular del ADN. Entonces, se une, ocupa el lugar que debería ocupar otro componente y no deja que ese ADN se replique. ¿Por qué? Porque lo ocupó al lugar. Entonces, ya el componente natural que debería acoplarse a ese receptor específico no lo puede hacer,
entonces no le permite seguir su ciclo de vida. Y si todos los grupos esos se ponen todos en todos los receptores y no puede replicar, no puede vivir, entonces se muere. Eso es efecto alquilante explicado por mí, ¿sí? Después tienen una explicación mucho más científica. Pero es básicamente lo que pasa cuando un componente es alquilante, ¿sí? O sea, es como, por ejemplo, el efecto de los insecticidas. Eso hacen los insecticidas. Los insecticidas tienen componentes que encajan en receptores específicos y no le permiten seguir el ciclo de vida normal al bicho que se lo tires. Entonces, no hace posible la replicación celular y se muere, ¿sí? Eso es básicamente, lo que pasa es que pasa automáticamente, vos le tiraste radio y el bicho pasó 2 segundos y se murió. Eso pasa cuando un elemento es alquilante.